días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, creo que voy a retomar un poquito de lo que concluí hace 8 días. Estamos en la mitad del versículo número 9, en donde dice que agraden en todo. Esta palabra también se entiende como complacientes. Pero quiero retomar un poquito lo que mencioné hace 8 días porque creo que es uno de los grandes daños de la iglesia en los últimos tiempos. Porque primero tenemos que entender que lo que Pablo escribe aquí tiene que ver mucho con el contexto cultural histórico. En ese tiempo había esclavitud, era algo real. La sociedad tenía esa carga, ¿no? Había esclavos, había libres. Y como yo decía, en el contexto de la iglesia, había personas que nacían de nuevo estando en la condición natural de ser esclavo. Y no solamente eso, sino que muchos de esos esclavos eran llamados por Dios al liderazgo en la iglesia, y muchos de los que iban a la iglesia siendo amos tenían que someterse a los esclavos como parte de la autoridad. Era una mezcla que hacía Dios y hoy es lo mismo, ¿no? O sea, decía yo 8 días, cuando llegamos a la iglesia se queda todo lo que somos en lo natural afuera, hablo de profesiones, y entramos en un camino de ser servidores de Dios y de unos a los otros. Ese es el contexto plano, ¿no? ¿Por qué menciono que esto ha sido algo muy lamentable en la iglesia? Porque hoy la iglesia busca servirse a sí misma. Hay mucho liderazgo que busca servirse a sí mismo y que infringen cosas muy serias. Como el ejemplo que les ponía de personas que ponen a servir por el puro concepto de atraer gente, ¿no? O sea, si tú utilizas o tienes el uso de un instrumento musical, pues eres un instrumento muy codiciable en la iglesia, porque saben que a través de eso atraes gente, ¿no? Hoy la alabanza se ha hecho ese camino muy, muy triste. Entonces, veíamos una cita que nos hizo reflexionar mucho acerca de las mismas palabras del Señor en Lucas 22-24, ¿recuerdan? Esa cita nos hace reflexionar porque ya desde ese tiempo, fíjate, teniendo al Señor de frente, ¿no? O sea, ya surgía lo mismo que hoy hay en día, el egoísmo en el corazón, ¿no? Ellos, ya los discípulos del Señor estaban pensando que si el Señor se iba, porque ya había anunciado su muerte, pues ¿quién se iba a quedar en su lugar? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Una lucha de poder, de qué me quedo, cómo hago las cosas, ¿no? Y terminaba el verso 27 de Lucas 22-27, dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y yo creo que cuando nosotros entendemos que el servicio enaltece nuestra vida, cambian las cosas. O sea, eso lo tenemos que entender, porque eso emana de un corazón sano. O sea, el servicio te enaltece, pero el mundo te dice que te sirvan para que te enaltezcas. Estos son polos opuestos, ¿no? Entonces hoy se infiltran a la iglesia y utilizan toda artimaña para atraer a la gente y ponen apariencia de piedad aquí y niegan su eficacia, ¿no? Yo cómo voy a poner a servir a personas que yo conozco su dudosa condición moral y espiritual, pero pongo cara de piadoso, ¿no? Eso es algo muy serio, ¿no? Entonces, si tomamos el contexto cuando dice que agraden en todo, ahí en el 2.9, en la mitad, que significa ser complaciente, habla de una condición del corazón. Y la condición del corazón se manifiesta en cosas naturales. Una de ellas es la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Una de ellas es la diligencia, el cumplimiento. Nosotros como creyentes, si tú eres un creyente y estás en lo natural sometido a una autoridad, o sea, tienes un jefe, no tiene que pedirte cuentas. No tiene que obligarte a cumplir. Tú debes, es más, literalmente debes de cumplir más allá de lo que cumple alguien natural. Porque cuando el corazón está sano, en esa complacencia te es fácil caminar la segunda milla. Cuando no está sano, ¿yo por qué? Pues sí. Entonces,
Y ese mismo contexto que habla el Señor en Mateo 5:41, vamos a Mateo 5:41, dice, y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Habla de una condición del corazón. O sea, el creyente que entiende que debe ser complaciente por la condición de su corazón, no solamente cumple con su trabajo, sino que hace más. Ahora, esto no tiene que ver con ser servil, o sea, un servilismo incorrecto, ¿no? Sino tiene que ver en una condición del corazón. Ahora, ¿por qué es esta condición? Porque amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y al que amamos nos pone ejemplo de servicio, ¿no? Vimos un texto en Mateo 20:28 que dice lo siguiente, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el ejemplo de servicio, ¿con quién tenemos que voltear? A Cristo, ¿no? Ahora, si decimos que amamos a Dios, pues tenemos que tomar estos parámetros de servicio, ¿no? Entonces, la verdadera motivación de servicio en todas las áreas de nuestra vida, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, viene del corazón. De ahí se emana. Y cuando viene del corazón en un camino sano, no te cuesta trabajo la segunda milla. Más ni cuenta te das. Es parte de ti. Parte de lo que emana de ti. Por eso la Biblia dice que debemos someter los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, somos servidores nada más. Cada quien cumple su ministerio, ¿no? No somos nada especial. Y la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, aún el comer, lo hagamos ¿para quién? Para Dios. ¿Y a poco te cuesta trabajo comer? Lo que nos cuesta trabajo es no comer. No. Dice Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, ¿no? Ahí no hablamos de un servilismo, estamos hablando de servir a Dios. Entonces, si te es fácil servir a Dios, te es fácil servir a los hombres. Y mira que somos bien odiosos algunos, ¿no? No es fácil servir cuando la gente tiene un corazón incorrecto, ¿no? Colosenses 3:22 dice lo siguiente, dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, un corazón correcto, que sabe que debe de agradar en todo, es un corazón que no combina con la apatía, con la pereza, con el desorden. Eso no es parte de un cristiano sano. Un cristiano sano no puede ser una persona descuidada en su vida profesional, ni mucho menos en su ministerio. No puede serlo, no hay manera, no se combina. O sea, si tú trabajas en una empresa, tú sabes los parámetros de la empresa, sabes, no depende del área donde trabajas, pero normalmente tienes horarios de mucho trabajo, ¿no? Ya sea si te dedicas al servicio o a lo administrativo, tú sabes que hay días bien complicados y te tienes que preparar para esos días. Es normal. Entonces, la pereza, la apatía, el desorden, el descuido es la evidencia, escúchame bien y anótalo ahí, que tu corazón no está sano. Pero siempre echamos la culpa a todo el mundo, ¿no? Y bíblicamente, esto es más serio, y bíblicamente esa actitud del corazón es una deshonra al evangelio de Dios. Ups. Ay, no, y todo enojado y con cara. ¿Estás contento? Sí, estoy contento, ¿no? Pues, sí. Dile a tu cara, ¿no? ¿Sí? Entras en la mañana, hermano, buenos días. Digo, uy, no. Perdón porque te desperté, ¿no?
¿Por qué digo que esa actitud deshonra al Evangelio? Anótalo ahí, porque el Evangelio sin testimonio no es Evangelio. Así es. ¿A quién mandó Dios a compartir de Cristo a través del Evangelio? A nosotros. ¿Te fijas? El Evangelio sin testimonio no es Evangelio. Es un montón de conocimiento meramente intelectual fuera del corazón. ¿Y así a quién vas a convencer? Le vas a hablar del amor, le vas a hablar de paciencia con tu cara de impaciente, ¿no? Eso es ilógico. Y seguimos avanzando. Entonces dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y ahí está bien fuerte, que no sean respondones. Esa palabra respondón significa contradecir, que aparece en la versión, en otras versiones fuera de Reina Valera. Reina Valera lo pone como respondones, pero hay otras versiones que significa que no contradigan, y es viable las dos. Fíjate, aquí tiene que ver algo bien serio. Vamos a poner primero el contexto histórico. Un esclavo no podía responder porque le tocaba latigazos o lo maltrataban, pero con sus actitudes y lo que hacía manifestaba su inconformidad. O sea, con sus actitudes o con lo que hacía, con las cosas que hacía mal, era como ellos respondían. Muchos de ellos robaban cosas, pequeñas cosas, para supuestamente dañar al amo. Y era una actitud de contradecir, de responder. Entonces, imagínate hoy nosotros, sabiendo hacer las cosas, cuando no las haces, es una actitud exactamente igual. No necesitas decir nada, o sea, no necesitas manifestar tu inconformidad verbalmente, pero con las actitudes que tienes. Por ejemplo, si tú ves un papel ahí fuera del bote y pasas y lo ves, yo no soy ujier, tu actitud está al borde. Pero si tú normalmente, como debe de ser, ves un papel, lo tomas y lo depositas en el bote de basura, a ti no te va a interesar quién lo tiró o por qué lo tiró, porque eso no es problema tuyo. Pero eso es en la sociedad así, yo veo como la gente pasa y ve, no hace nada. Pero es una actitud del corazón. Ahora, esto es normal porque es evidencia del pecado en nosotros. Cuando nos ponen una autoridad, nuestra condición natural pecadora es rebelarnos a esa autoridad. Siempre. Y desde muy temprana edad batallamos con los hijos en eso, ¿no? Cuando tiran los juguetes y les dice recogen, lo recogen como pues no, le dices, a ver, estos van aquí, estos van aquí, estos van aquí, ay, se enojan. Porque están haciendo esa parte. Entonces, la desobediencia, que es natural, forma parte de la conciencia. O sea, tú tienes que entender que en tu conciencia natural eres desobediente. Además, no tienes que aprender a ser desobediente, ya lo eres. Pero en la conciencia espiritual, vamos a poner ese camino, la que gobierna en la nueva creación, debes de ser diligente. Son cosas bien diferentes, ¿eh? Ahora, ¿en qué andas caminando? ¿En la carne o en el espíritu? Porque si andas en la carne eres desobediente. Es natural. Es más, te sale la desobediencia así. Y una de ellas es ser respondones. Una de ellas es como dice otras versiones, es contradecir. O sea, ¿sabes qué? Y no lo haces. Entonces esa es una parte bien fuerte que tenemos tú y yo, y que es natural en nosotros, en muchas áreas.
O sea, por ejemplo, cuando tú trabajas en ciertos lugares, te dan instrucciones de cómo hacer las cosas así, porque el proceso que estás haciendo es así. Y te dicen así, y te dicen, bueno, delante de tu jefe lo haces, pero cuando tu jefe se va, te lo brincas. Y eso es algo bien tremendo. Pero es una condición del corazón de las personas. Hay cosas que no van a afectar, pero por ejemplo en un proceso de elaboración, en un proceso de limpieza, no, hombre, el daño es enorme, ¿no? Enorme. Hay cosas que a veces tienes que parar la producción para regresar. Y es esa parte. Nosotros por nuestra naturaleza así carnal, somos personas a no querer agradar a nadie. Tu carne no quiere agradar a nadie. Cuando tu carne se vuelve servil es porque quieres obtener. Pero no somos así. Entonces, esa tercera exhortación es necesario que la meditemos. Que nosotros no nos volvamos personas que están respondiendo, personas que contradicen. Porque entendemos que toda autoridad es establecida ¿por quién? Por Dios. Y si no te gusta esa autoridad, pues salte del trabajo, ¿no? Si te piden en tu trabajo llegar a las 7 de la mañana y a ti no te gusta levantarte temprano, pues salte del trabajo, búscate otro. Pero llega a 7:10 todo enojado, ¿para qué vas? Es lo mismo que en el ministerio. Mira, nosotros cuando alguien entra al ministerio le decimos lo que va a hacer. A todos ustedes que han entrado al ministerio se les dice, vas a hacer esto, vas a cumplir esto, tienes que hacer esto. Y ya una vez están, se enojan, ¿para qué? Tú dijiste que sí. Y así es. Entonces, el espíritu o la condición contradictoria nos lleva a ser personas quejumbrosas, nos quejamos de todo, nada nos gusta. Literalmente, así, perdón lo que voy a decir, literalmente es negarnos a obedecer simple y sencillamente porque no nos da la gana. Punto. Y ahí está bien fuerte, ¿no? Pero tú te contrataste a ese trabajo, pero no me da la gana. Entonces, ¿para qué estás? Y aquí es una reflexión a nosotros, verdaderamente, cuál es nuestra actitud hacia lo que hacemos, ¿no? Si algo no te da la gana hacerlo, no nomás es así porque no me da la gana. Hay una condición del corazón. Y eso trae conflicto a nuestra vida. Y vuelve a ser el mismo camino. Si eres creyente, qué mal testimonio eres de que tú te contrataste en ese lugar y simple y sencillamente porque no te da la gana, no lo haces. Y el verso número 10 dice, no defraudando. Literalmente significa robar. Ahora, ¿cuántas maneras de robar hay? Muchas. Y todos los que hoy trabajan en casa, los que me están oyendo y viendo, que son contratados en un horario, aguas, aguas. Porque te vas a parar y te vas a ir, le quitas el video y te vas, ¿no? Aguas. Porque tú estás contratando a un horario. No, pero es que yo acabo en la noche. No, eso ya es tu problema. Tú tienes que estar sentado como si estuvieras en tu oficina tanto tiempo. Entonces un cristiano debe de estar lejos de hacer malas negociaciones, o sea, defraudar, robar. La palabra defraudar en los tiempos bíblicos viene de una palabra que significa estafar, deshonestidad.
Viene de la palabra literalmente defraudar. Y aun cuando nosotros estemos ante la injusticia de algo, o sea, que no te paguen lo que te deben de pagar, no debes de robar ni defraudar nada. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque sabemos nosotros que todo lo que hacemos le damos cuenta a Dios. Todo. No debemos tomar nada que no nos pertenezca. Nada. Ni un clip siquiera. Lo que es en una empresa el famoso robo hormiga, ¿no? Hombre, ¿cómo roban? Y quién sabe de dónde se lo sacan, pero sacan las cosas, ¿eh? ¿Y por qué esa parte de esa exhortación que hace el apóstol Pablo aquí? Porque viene por testimonio. Porque el concepto de lo que había de un esclavo era robarle al amo. En ese tiempo, un esclavo, su concepto como vivía en una injusticia, sí, vamos a poner que era real. Siempre la esclavitud ha sido en el camino de injusticia a la sociedad. Ellos decían, si te puedo robar, amo, te robo. Pero le está hablando a los que eran creyentes, aún estando en la condición de esclavos. Y una vez que hemos nacido de nuevo, en la condición en la que estemos, donde Dios nos alcance, nuestra vida debe de ser para glorificar a Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios robando? Tomando algo que no es tuyo. Y el trabajo, aunque para muchos no es así, es parte de nuestra vida espiritual. Nosotros no trabajamos en la carne, trabajamos como hombres espirituales, entendiendo que aún el trabajo, aún natural, es para la gloria de Dios. Es cuando se entiende que el salario que percibimos es una provisión de Dios. Ahí se entiende. Y de ahí parte todo. Entonces, si tú robas algo, vas a robar en todo. Ese es el punto. Porque es un pecado, y el pecado, si no se arrepiente uno y hay un regreso de lo que estamos haciendo, lo vas a practicar, y el pecado como tal siempre es progresivo. Empiezas robando un lápiz, acabas llevándote una computadora. Es progresivo. Entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo a nosotros entender que aún el trabajo físico a lo que nos dedicamos es de carácter espiritual. Lo vemos como carácter natural. O sea, el concepto de la iglesia moderna es que soy espiritual cuando entro a la iglesia, cuando leo la Biblia, cuando tengo comunión con los hermanos, cuando le pongo mi alabanza. No eres espiritual todo el tiempo. Y si trabajas, debes de trabajar espiritualmente. Claro, físicamente no vas a meditar en tu trabajo, ¿no? O sea, se entiende. O sea, estás físicamente, pero tu corazón, tu alma está en comunión con Dios. Entonces, un verdadero creyente con un corazón sano no participa de ningún acto deshonesto. Y escúchame bien lo que voy a decir. Aún el dar con un propósito incorrecto es un acto deshonesto, porque tu intención es comprar a alguien, ganarte un favor, una posición, y eso es incorrecto. O sea, no des para obtener. El verdadero creyente da por agradecimiento. Por eso ese concepto que del diezmo, siembra es una falacia. No está hablando de eso. El diezmo no se siembra, la ofrenda no se siembra. Con Dios no haces negociaciones. El diezmo es un concepto de adoración. La ofrenda es adoración a Dios.
El principio es: de lo recibido de tu mano te damos. Pero no es que te doy, meto 10 para que me des 100. Pues, métele 1000, ahí me compartes. Pero así están las iglesias: siembra, siembra. Escucha sus oraciones cuando van a siembra. Pues claro, te ponen en el ego: siembra. Pues, y imagínate sembrar en la tierra de Dios, ¿no? A donde fluye leche y miel. No, pues le aviento 5,000, Señor, para que dentro de 8 días vengo por mis 50,000. No, hombre, no. Y eso está, pero mira, el problema es que cuando no viene está el conflicto. Y es algo bien serio, ¿no? Entonces, el creyente sano, porque estamos viendo el corazón sano, ¿no? De ahí viene todo eso, ¿no? No practica ningún acto deshonesto. Aún el dar en condiciones con alevosía o obtener algo es algo incorrecto. Y eso es bien difícil, ¿no? Porque a veces decimos: voy a dar, pero tú sabes que tu corazón quieres obtener. Y dice el verso número 10: sino mostrándose fieles en todo. Ahí lo podemos poner literalmente: digno de confianza. Qué difícil es esa parte, ¿no? Te llevas unas sorpresotas impresionantes. ¿Quién es el ejemplo de alguien que se mostró fiel en todo y fue digno de confianza ante Dios y ante los hombres? José. Estando de esclavo, es el ejemplo. Él fue fiel a Dios. Dios puso la mano en él y puso la mano en la vida de Faraón, lo prosperó. Y es el ejemplo, ¿no? En Génesis 39 vemos la historia de José. Es real, eso es real. A los que me están viendo y oyendo, en tu trabajo debes de ser la persona más digna de confianza. En la que llega temprano, la que no falta, la que entrega su trabajo a tiempo, la que camina 1 milla. Cuando llega alguien nuevo está dispuesto a enseñar, bla, 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 bla. Es difícil, ¿no? Yo he platicado con algunos jóvenes profesionistas que están iniciando en su carrera y iniciando en algunas empresas muy grandes. ¿Cómo están padeciendo? Por ser nuevos. O sea, muchos de ellos dicen: es que no puedo ni venir a congregarme, pastor, porque estoy a 3 meses de prueba y como soy el nuevo, pues ahí me tienen. Es normal. Entonces, cuando tú llegas a Cristo y entiendes eso, el ejemplo entonces, el ejemplo más específico de esto, Génesis 39 del versículo 4 al 6. Donde dice sí, que le dejan todas las cosas a él encargadas. Y termina el verso número 6 diciendo lo siguiente, fíjate: y era José de hermoso semblante y bella apariencia. ¿Ves cómo lo espiritual se manifiesta en lo físico? Ahí anótale, para que vengas bañado, a menos estás bien espiritualmente, ¿no? No vengas chamagoso el domingo ni el sábado. Es que es en serio. Ahora fíjate lo que dice el verso número 10: sino mostrándose fieles, y ahí subráyalo en tu Biblia, en todo. No en lo que te complazca, no en lo que te sienta bien, no en lo que te haga sentir a gusto. Esa palabra de en todo del griego significa todo. ¿Para dónde nos hacemos? Ahora, tú y yo sabemos que físicamente, laboralmente,
en nuestros rasgos de carácter tenemos puntos fuertes y puntos difíciles, ¿no? Trabaja en los difíciles. Trabaja en ellos. Pídele a Dios guía en esas partes difíciles. Y obviamente, en la medida que vas avanzando en las cosas difíciles, vas afirmándote en las que te cuesta hacer, que no te cuesta tanto trabajo. Pero tiene que haber una evolución. Entonces, un ejemplo, mira, si tienes problemas de puntualidad, adelanta tu reloj 15 minutos. ¿Sí? En serio, es una práctica buena. Ya, ahorita son ¿qué? 9:40, para ti serían 9:55. Y cuando te des cuenta, eres una persona puntual. Entonces esa palabra en todo nos deja a ti y a mí el camino de la fidelidad a Dios. ¿En qué debemos ser fieles a Dios? En todo. Tu trabajo, tu familia, tu ministerio, en todo. Tenemos que ser personas respetuosas, personas con integridad. Debemos de ser personas diligentes, leales. En pocas palabras, personas fieles. Yo le he dicho a muchos de estos jóvenes, soporta esto que estás viviendo, porque dicen que nadie es necesario, pero si tú soportas, demuestras lo que Dios ha hecho en tu vida, te vas a hacer indispensable. Y mira que hay una chiquitilla por ahí que lloraba y lloraba. Tranquila, aguante. Dice, es que ya hasta me acusaron de robo, pastor. ¿Te lo comprobaron? No, dice, yo no tomé nada. Eso es normal. Mantente. No eres necesario, pero te haces indispensable. Y va a llegar un punto en que le vas a decir a tu jefe, si no me voy, tu jefe va a temblar. Y no, ¿en dónde? Y es claro. Ahora sí entendemos que naturalmente nuestra fuerza, nuestra capacidad tiene límites, ¿no? Pero cuando andamos espiritualmente, aún rebasamos nuestros propios límites. Es ahí. Cuando tu corazón es sano, vas a rebasar tus propios límites que tú tienes en las áreas donde te cuesta trabajo. Si te cuesta trabajo la fidelidad, vas a rebasar esa parte muy fácilmente. Y te vas a volver persona leal, indispensable en el trabajo. Y terminamos la parte, el verso 10 para concluir esta parte y ya entrar dentro de 8 días a otra. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí la palabra que nos hace el equilibrio y que nos lleva a la reflexión es la palabra adornen. De esta palabra adornen, ¿sí?, se desprenden varias palabras donde viene la palabra griega cosmeo, donde viene literalmente es el arte de embellecer, donde viene la cosmética. Lo que las mujeres hacen, ¿no? Aún los hombres hacen, ¿no? Se embellecen con cosmética para tener mejor apariencia, ¿no? Entonces, el verso número 10 al final, lo que nos está llevando es al testimonio. ¿El testimonio de qué? De un evangelio o una relación con Dios que transforma vidas a través de la actitud del corazón. De esa manera, nosotros ante los ojos del mundo
hacemos hermoso el Evangelio de Dios, porque llega un momento que tu hermosura de carácter se manifiesta. Estamos hablando del carácter, del alma. Por eso dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, y ahí lo hace claro, nuestro Salvador, porque Dios te salvó, empiezas un proceso de transformación que se ve en tu carácter. Y eso se impacta totalmente en la persona de servicio que te vuelves, persona de integridad, persona de confianza, persona que no toma absolutamente nada que no le corresponda. Entonces el mundo que no alcanza a ver la belleza de Dios, aquí está bien fuerte lo que voy a decir, esa belleza de Dios la ve en ti. Ups. Parecemos cuento de terror unos dos. Parecemos el cuento de Lobo y Caperucita, ¿no? Porque el Evangelio, tú y yo, que ya lo experimentamos, que lo vivimos, que lo entendemos, sabemos que es hermoso, que transforma, que revela, que cambia. Pero la gente tiene que ver eso en ti a través de tu proceder. Ya ven que por eso les he dicho, quita tus versículos de tu lugar, quita eso. O sea, no eres cristiano por pegar el Salmo 91 ahí, cualquiera lo puede hacer. Eres cristiano por manifestar esa verdad en tu vida, en tu proceder. Literalmente podemos decir que el creyente, su conducta es totalmente diferente a los demás. Totalmente. Y al pasar el tiempo en donde estás, se tiene que ir mostrando. Y hoy desafortunadamente para muchos que están en el mundo, que conviven con un creyente, a todos nos meten en el saco de hipócritas. ¿Te fijas? ¿Te fijas qué fuerte está esto? Porque es el común denominador de los 80, 90 para acá. En una oficina, al creyente lo tienen como hipócrita. Entonces, a todos nos meten al costal, ¿no? Pues no. ¿Qué pasó? Como dice mi nieto, ¿qué pachó? Dice, no. No. La mayor parte de esos que hacen esa actitud son personas que no han nacido de nuevo, son religiosos, son creyentes nominales, abundan, que creen que por pertenecer a una, iba a decir una secta, pero sí es una secta, a una congregación, a una ideología, creen que por eso ya son nacidos de nuevo. No, el verdadero nacido de nuevo se manifiesta en su conducta, en su esencia, porque hace la diferencia. No, nada más así se para y soy creyente. Entonces, no con poner ahí en tu cubículo los versículos, ya eres creyente, y poner tu alabanza todo el día, nada, ya. Me faltó tu aceitito para ungirte las manos. Eso ya, chole, ya. Vámonos. ¿Por qué? Porque aunque seamos, vamos a poner en el contexto de lo que estamos leyendo, esclavos, o sea, trabajadores, aún en ese camino, nuestra conducta debe darle la gloria a Dios. Y de esa manera se abre el evangelio atractivo para otras personas. ¿Por qué crees que hoy el evangelismo en las iglesias es literalmente canibalismo? Robarse las ovejas de otro lugar. Porque no hay testimonio, porque no se comparte el evangelio. Es más, esa persona debe de prácticamente la obra de Dios decir casi, oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué eres así? Ajá, mira, quiero ser. Pero hacemos un evento de alcance y 2, 3, 4 personas. Por eso. Todo lo contrario de lo que hemos hablado en cuestión del corazón, en cuestión de servicio, literalmente podemos decir que es algo que da descrédito al evangelio. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque va en contra de la fe que profesamos.
La fe que profesamos nosotros es una fe que transforma vidas. Literalmente la Biblia dice nacer de nuevo. Y eso es bien importante, ¿eh? O sea, habla como se los enseñé el domingo de una simiente, de un gen que nos diferencia, que viene de Dios, como lo leímos en Juan el domingo. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, nuestro corazón recto nos lleva a adornar la doctrina de Dios, embellecerla a través de nuestra vida. Entonces ya deja de hablarles de un Dios que ama y ama a las personas, ¿no? Deja de hablarles de un Dios que sirve y sirve tú. Y eso es esa vida de transformación, esa vida de embellecer el Evangelio, podemos decir que es la vida más eficaz en cuanto a la proclamación de Cristo. Y mira que hoy estamos en medio de un mundo hostil a Dios, ¿no? Como vamos avanzando con esta depravación, con toda esta maldad, se vuelve más hostil a Dios, ¿no? Así. Me decía un joven que está en la preparatoria que dejaron un trabajo sobre la igualdad de género. Entonces dice, el trabajo era que pusieras el pensamiento de eso de varias personas que han participado, ¿no? Por ejemplo, este hombre de Sudáfrica, se me fue su nombre, Nelson Mandela, hace años, es uno de los proclamadores de la igualdad de género de hace años. Entonces dice, yo puse y cuando cité, en mi estudio, dice, cité las palabras del Evangelio y puse, Jesucristo no, dice, se pusieron bien locos ahí todo. No hables de religión. Y se puso ahí, digo, pues sí, tú sabías a lo que. Entonces, así está el mundo en contra de la que es la verdad. Pueden tomar pensamientos de quién sabe quién, pero cuando tú pones la verdad de Dios, es un estallido. Digo, pero tú tienes que entender que lo que tú estás haciendo es proclamar a Dios en una verdad. O sea, porque él puso a Jesucristo como lo pone, ¿no? No como la deidad, sino como el revolucionario, como muchos lo consideran en el mundo, ¿no? Que así lo manifiestan, ¿no? Que es como una persona, como un pensador, y a veces que de ahí salen cuestiones ya bien deformes, ¿no? Todo lo que hoy se maneja. Digo, pues es natural eso. Entonces, ¿cuál es el testimonio o cuál es la proclamación más clara del Evangelio? Nosotros mismos, nuestra propia conducta, aún en medio de un mundo hostil, de un mundo que apunta totalmente en contra de Dios. Ahora, uno de los contextos, ¿no? Siempre se espera que el ejemplo para otros sea el pastor. Sí, es inevitable, ¿no? Nosotros tenemos que ser ese ejemplo, no solamente al mundo, sino a la iglesia, pero la iglesia debe de entender que debe ser un ejemplo al mundo también. Mateo capítulo 5, verso 16, ahí lo habló el Señor claramente, ¿no? Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, bíblicamente, quiero que anoten esto y que lo razonen ustedes y que lo entiendan, no podemos separar la doctrina de la ética. Es inseparable. La doctrina tiene que ver con el conocimiento de Dios, la ética tiene que ver con la vida. Bíblicamente son inseparables. Y ahí tiramos un montón de ideologías humanas revolucionarias de los últimos años, ¿no? ¿Sabes que hasta uno se sienten los escogidos especiales de Dios? Y cuando lleguemos allá a Romanos, en ese capítulo de Romanos 9, ellos aportan su teología en esa parte de Romanos 9. Cuando lleguemos ahí, mira, solita la Biblia derrumba todo eso. No, es que no somos los escogidos, Dios los escogió. Y viven como, híjole, y se siente como son escogidos, pues hagas lo que hagas, eres escogido por Dios. No, nada que ver, ¿eh?
¿no? Como hay una corriente muy, muy fuerte de esos pensamientos hoy en día y ha afectado a muchos jóvenes, muchos se sienten así. Por eso le ponen, para que me entiendas a dónde voy, a tus congregaciones de la gracia. Y ponen la gracia de Dios como instrumento para hacer lo que quieras, a fin, pues es la gracia de Dios. Pues qué padre, ¿no? O sea, voy a robar, voy a adulterar, voy a mentir, pero la gracia de Dios, sí. Si vas a Dios te arrepientes. Mientras no te arrepientas, olvídate de la gracia de Dios. Y para arrepentirte no tienes que tener un corazón lleno de soberbia. Tienes que entender. Entonces, bíblicamente llegamos al punto número 10 a concluir algo muy importante. La doctrina y la ética son inseparables. Se puede hacer una separación por cuestiones de estudio. Tenemos que estudiar la doctrina, pero difícilmente podemos estudiar la ética. La ética se enseña, pero no podemos, por más ejemplos que le dé, pues tienes que vivirlo, ¿no? ¿Y por qué afirmamos esto? Porque el Evangelio de Dios transforma vidas. Habla de conversión, habla de regeneración. Y eso es bien importante, ¿eh? Bien importante. Si tú has nacido de nuevo, fuiste regenerado, fuiste convertido y estás en el proceso de transformación. Todos los que hemos nacido de nuevo. Ese es el común denominador de todos los creyentes, sea quien sea. Es una persona que se ha convertido de su estado de muerte a vida, fue regenerado por el poder de Dios y entramos en el proceso de la transformación de la mente y del corazón. O sea, lo que Dios ya puso aquí en el momento de la regeneración se tiene que hacer realidad en la mente. Y eso, pues aquí dice 10 centímetros, pero en el alma es un abismo. Por eso yo le decía el domingo, si tú no entras en el camino de ser renovado, vas a vivir tu cristianismo conforme a los fundamentos anteriores. Si en los fundamentos anteriores abusaron de ti, te robaron, hasta tu propia familia, tus padres, tus hermanos, cuando llegas a Cristo eres bien desconfiado. Porque crees que todos son iguales. Espérame, pero no me metes en el saco, ¿yo qué tengo que ver? Y así, si naciste en un lugar donde tu mamá gobernaba, llegas a Cristo y quieres tumbarle caña al marido. Y así te vas. Porque necesitas renovarte. ¿Y quién hace esa renovación? La palabra de Dios. Dice, ¿qué le dijo el Señor a la samaritana, ¿no? Si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Porque él dice, no, pero vamos a adorar. No, ustedes adoraban así y aquellos así. Mas Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego termina diciendo, y es necesario que le adoren. Son palabras que tienen un eco así, pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero cristianismo, transforma vidas. Para que adornemos, embellezcamos el Evangelio. ¿Cómo embellecemos el Evangelio? Por la ética con la que vivimos. Cuando tú dejas de hacer lo que el mundo hace, cuando tú no te riges por las circunstancias, por muy apremiantes que sean. Y fíjate de dónde viene este poder. Pablo lo dice ahí, para que adornen la doctrina ¿de quién? De Dios. La enseñanza viene de Dios. Y ahí cuando nosotros entendemos que las exhortaciones vienen de Dios, pues toda inconformidad o todo escudriño queda fuera. Ahora sí, cuando Dios dice no robarás, ¿para dónde te haces? Tú puedes en tu corazón decir, no, pero es que mira, eso es tu corazón. Pero Dios hay cosas que Dios es muy claro, muy tajante, y sobre todo en los aspectos morales. No codiciarás, no tendrás, no, pum, pum, pum.
Entonces, cuando dice Pablo aquí, la doctrina que viene de Dios habla de autoridad. Entiéndeme esto y yo también lo tengo que entender. La guía del Espíritu de Dios a nosotros es una autoridad de Dios, no es sugerencia. Dios no sugiere, Dios no se adapta a las condiciones. Es una autoridad. Y para rendir fruto o glorificar esa parte de autoridad a Dios, tenemos que tener sumisión de nuestro ser a Dios. Si no hay sumisión a Dios, olvídate. Si tú pones en entredicho la doctrina de Dios, la exhortación moral de Dios, no tienes sumisión a Dios. Y obviamente hoy una de las cosas que golpea a la iglesia, que no tiene temor de Dios. Por eso hacen lo que hacen. Y termina diciendo que es nuestro Salvador. ¿A qué significa Salvador? Fíjate, cuando hablamos de Salvador, siempre apuntamos al final de los tiempos. Sí, es real. O sea, Cristo va a venir por segunda vez. Y va a la iglesia, no va a pasar sobre el juicio que va a dar a la nación. Es real. Pero en estos contextos, esa palabra Salvador aplica la condición que teníamos antes a la condición que debemos de tener hoy. La vida que llevábamos antes era una vida de pecado, de tranza, de mentira, bla, 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 bla. La vida que hoy tenemos que tener es diferente. Y Dios por su obra, por la obra del Espíritu, nos quiere sacar de esa condición. O sea, si tú antes no podías perdonar y vivías amargado, resentido, hoy Dios te quiere salvar de esa condición, enseñándote primeramente que Él te perdonó para que tú perdones a otros. Y ya no vivas así todo, o sea, ya con gastritis a todo lo que da, porque estás todo amargadito, ¿no? Pero eso es la renovación. Porque Dios sabe que si no empieza el proceso con nosotros en el momento de nacer, hasta llegar al final del tiempo cada quien de nosotros, no vamos a terminar, nos vamos a desviar. Por eso dice que corramos la carrera con paciencia, despojándonos. Parecemos pípilas, ¿a poco no? Y no solamente si los tuyos, sino los del vecino, hasta los del perro traes ahí encima, ¿no? No, por eso muchos cristianos no soportan esto. O sea, ya llegaremos ahí. Quieren la doctrina de Dios, pero cuando escuchan la doctrina dicen, no, vámonos. Porque no soportan esto. Entonces, ahí puedes ponerle cuando dice nuestro Salvador, Dios en esta vida te quiere rescatar de tu antigua vida que tenías, que es la que te va a dar seguridad para llegar al final de la carrera. Si no te despojas del peso que te asedia, imagínate correr 40 kilómetros con un costal atrás. Pues no llegas. Te cansas, y muchos creyentes hoy están así. O sea, literalmente, la renovación lo que hace es erradicar el dominio del pecado en nosotros. El pecado jamás nos va a dejar, nos va a hostigar, nos va a golpear, pero ya es una fuerza externa que solamente si se le da cavidad golpea. Por ejemplo, si tuvieras una tina llena de agua con hielo, pues no te vas a morir si no te metes, ¿no? Y anteriormente, ahí, pum, como íbamos. Eso es. Cuando entonces dice aquí, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador, quiere decir que en la medida que nosotros, a través de nuestra vida, embellecemos el Evangelio, Dios obra y nos rescata de nuestra antigua manera de vivir. Y esa es la obra en este tiempo, en esta dispensación que estamos viviendo del Espíritu de Dios. Para eso se nos dio. Entonces, podemos decir que si eres nacido de nuevo,
y pretendes vivir bajo tu antiguo modelo de vida, estás en una incoherencia enorme. Una incoherencia totalmente, dice, enorme. Ahora, para muchos ahorita van a decir, ay, pastor, para usted es muy fácil, pero mire, usted debería entender mi situación, bla, bla, bla. Pues yo te voy a decir, al que piensa y razona así, ¿qué no puede hacer Dios? Se hizo lo más grande, cambiarnos la simiente. Que hoy creas que Dios no te puede transformar es porque no has dispuesto tu corazón a Él. Sencillo. Que vamos a batallar y vamos a sufrir y vamos a padecer totalmente. Pero hay una palabra que hoy el cristianismo moderno ha desechado: esfuerzo. Hoy creen que con una oración, creen que con un devocional, creen que ya. Y la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que hoy desafortunadamente se ha quitado. Y el esfuerzo no es en nuestra capacidad. El verdadero esfuerzo viene en la dependencia de Dios. Esfuérzate en la guía de Dios, esfuérzate en conocer a Dios, esfuérzate en sensibilizar tu alma y tu espíritu a Dios. Porque si lo haces en ti, te va a durar la explosión emocional 3 meses. Y el cuarto es otra vez, y así te la vives. Entonces, por eso Dios nos desafía enormemente, ¿no? Porque nos lleva a una reflexión. La reflexión con la que quiero terminar esta mañana es: para tu vida o para mi vida, ante los desafíos que tenemos naturales, ¿qué actitud espera Dios de nosotros? ¿Qué actitud? Ante todos los desafíos que tenemos. Ahora te puedes bajar muy alegre y te encuentras una persona que te acusa de algo, y ¿qué actitud debes de tener ahí? Y ahí es donde emana todo. ¿Sabías que el nivel de respuesta que damos ante las diferentes circunstancias es la evidencia de tu condición, de tu corazón? Es ahí. Y ahí es donde, hijo, qué trabajo nos cuesta, ¿no? Y por eso Dios nos pone en lugares donde hay ausencia del concepto de Dios. Ahí es donde estás trabajando, Dios te pone exactamente ¿para qué? Porque ahí, pues en el corazón la gente niega de Dios. Ahí se necesita prender la luz para que la gente vea. Sí, pues quisieras trabajar todo, porque otro de los grandes males modernos, ¿no? Que todo lo queremos cristianizar, ¿no? La escuela, el trabajo, y creemos que es eso. Pues no. Ok, terminamos esta parte y dentro de 8 días iniciamos el versículo número 11, por favor. Vamos avanzando, lento pero seguro. Gracias, Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. No se la pierdan, créanlo que este capítulo 6 está